Queridos amigos, buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestra sesión número 98, hoy 14 de febrero del 2024, Día de la Amistad y del Amor. Vamos a continuar con el documento 53, la rebelión de Lucifer. Hoy seguramente vamos a terminar. Nos quedamos en la sección sexta, tercer párrafo, página 606 del libro original. Bien, hoy día, como siempre, empezamos con una oración que nos las va a ofrecer Ketty. Adelante, Ketty. Bien. Querido Padre Miguel, gracias por darnos tu amor incondicional y permitir que nos reunamos para seguir aprendiendo de esta quinta revelación. Te rogamos nos bendigas aumentando y fortaleciendo nuestra fe y que nuestra Madre Divina, el Espíritu Madre de nuestro universo, incremente nuestro discernimiento y sabiduría para ser mejores en espíritu y llevar tu luz a muchos corazones. Amén. Amén. Gracias, Ketty. Sí. Bien, vamos a compartir el libro donde nos quedamos. Ustedes me avisan cuando se vea y si se ve claramente, ¿no? Bien, este es el inicio de la sección 6, que ya habíamos leído los dos primeros párrafos. Está entrando Miriam, vamos a abrirle la puerta. Bien, habíamos visto en estos primeros párrafos que una comandante seráfica llamada eh, Manotia se enfrentó a su jefa, que quería plegarse a la rebelión y arrastrar a una serie de serafines con ella. Y ella, no nos dan el nombre de la jefa, pero sí nos dicen que esta valerosa Manotia se opuso, ¿m? Y fue apoyada por los Melquisedecs. Sin embargo, quisieron tomar represalias con ella y según nos dice en su testimonio personal, dice, trataron de destruirme por medio de las fuerzas de enlace que habían organizado. Yo no sé a qué se refieren con esto, y si es que los serafines son vulnerables de algún modo a otros serafines, ¿no? Y pueden ser dañados. Y al final nos dicen que felizmente ninguna serafín resultó lesionada, ¿no? No sufrieron ningún daño las serafines leales, a pesar de que intentaron dañarlas de alguna manera. Algo que no lo tengo claro, no sé. Voy a preguntar a gente más entendida a ver si me puede dar algunas luces al respecto. Bien. am, Hasta ahí habíamos llegado. 6023 ya lo habíamos leído. Entonces vamos a leer acá, o quizás convenga leer nuevamente el 6.3. Ketty, ¿nos puedes leer, por favor, este párrafo? Claro. Bueno, ya. No hace mucho, al describir las experiencias relacionadas con el comienzo de la rebelión de Lucifer, Manotia recordaba, el momento más intenso para mí fue la apasionante aventura que viví durante la rebelión de Lucifer cuando, como segunda comandante seráfica, me negué a unirme a la injuria que proyectaban contra Miguel, y los poderosos rebeldes intentaron destruirme por medio de las fuerzas de enlace que habían organizado. Hubo una enorme agitación en Jerusalén, pero ni una sola de los serafines leales sufrió ningún daño. Ujú. Bien, no sé a qué daño se pueden referir, pero da la impresión de que estas seres espirituales, que son los ángeles, los serafines, pueden sufrir daños, ¿no? Si no, no habrían referido este párrafo. Bien. Renato, ¿nos lees el siguiente, por favor? Al estar en rebeldía, mi superiora inmediata me correspondió asumir el mando de las huestes angélicas de Jerusalén
como directora nominal de los confusos asuntos seráficos del sistema. Tuve el respaldo moral de los Melquisedec y la ayuda eficaz de la mayoría de los hijos materiales. Un grupo enorme de mi propio orden me abandonó, pero los mortales ascendentes que estaban en Jerusalén me apoyaron magníficamente. Como ustedes recordarán, la gran mayoría de serafines del grupo administrativo, recuerdan que habían 7 grupos de serafines, las supremas, las superiores, las administradoras, en fin, las de transporte, todas se plegaron, pero, y también un gran número de hijos materiales. Sin embargo, ella pudo evitar que más serafines se siguieran plegando a la causa, ¿no?, de Lucifer a través de Caligastia. Bien. José Luis, ¿nos lee el siguiente, por favor? Como nos habían echado automáticamente de los circuitos de la constelación por la secesión de Lucifer, dependíamos de la lealtad de nuestro cuerpo de información que enviaba llamadas de socorro a Edentia desde el cercano sistema de Rantulia. Descubrimos que el reino del orden, la lealtad intelectual y el espíritu de la verdad triunfaban de forma inherente sobre la rebelión, la autoafirmación y la llamada libertad personal. Conseguimos seguir adelante hasta la llegada del nuevo soberano del sistema, el digno sucesor de Lucifer. Inmediatamente después, me destinaron al cuerpo de la sindicatura Melquisedec de Urantia y asumí la jurisdicción sobre los órdenes seráficos leales en el mundo del traidor Caligastia, que había proclamado a su esfera como miembro del recién proyectado sistema de mundos liberados y personalidades emancipadas, propuesto en la infame Declaración de Libertad promulgada por Lucifer en su llamamiento a las inteligencias amantes de la libertad, libre pensadoras y progresistas de los más gobernados y mal administrados mundos de Satania. Gracias, José Luis. Le damos la bienvenida a Miriam y a Mario Aníbal, que acaba de conectarse. ¿Qué tal? Buenas noches. Ambos. Hola, buenas noches a todos. Gracias. ¿Qué tal? Qué Disculpen la gusto que estén demora. acá. ¿Qué tal? Bien, recordemos que el corte de los circuitos de espíritu y de la morontia es llevado a cabo por los llamados supervisores terciarios de los circuitos del universo. ¿Recuerdan cuando estudiamos el documento 37? Ahí nos enteramos que Andobontia es el nombre del supervisor terciario de circuitos que, de nuestro universo local, que fue el que aisló a Urantia, ¿no?, del resto de planetas del sistema de Satania, y también aisló a Satania de los demás sistemas. O sea, la cuarentena afectó no solamente al planeta y a los otros planetas plegados a la rebelión, sino a todo el sistema de Satania. Todos quedaron incomunicados y por lo tanto tuvieron que valerse de mensajeros personales o utilizar otros sistemas para lograr una comunicación, y esa comunicación pues era mucho más lenta, ¿no? Si se intentaba pues conseguir ayuda desde Rantulia, otro sistema cercano, las comunicaciones no fueron tan fluidas y tan eficientes como serían si los circuitos no estuvieran cortados, ¿no? Entonces son circuitos de espíritus, pero sin embargo, el circuito espiritual de la personalidad, el circuito espiritual de, ¿qué les digo?, del Padre, no se cortó, tampoco los circuitos espirituales de la ministra divina, o sea, los espíritus mente adjutores, todo eso siguió funcionando bien. Lo que se cortó fue la comunicación, o sea, fueron todo lo que se refiere a mensajería. Bien, eso fue el aislamiento del sistema. Esto fue, Pepe, disculpas, no te quiero interrumpir. ¿Esto que pasó fue en Urantia o también en nuestros
de nuestros hermanos vecinos, los planetas de alrededor a Urantia, la incomunicación. El corte Sí, de los circuitos afectó todo el sistema de todo el sistema, gracias, te comprendí bien. sí, Yo pensé que era este solamente, gracias, gracias. sí, se Te Bien, cortó. entendí totalmente, En muy amable. Urantia lo cortó Andobontia, ¿no? Sí, Un supervisor terciario. En los otros planetas, otros supervisores se encargaron de ese trabajo. Todos trabajaron en forma coordinada sí. y cortaron todos los sistemas de comunicación, ¿no? pero Los, ¿por qué en Satania también, en todo Satania? en todo Satania, para evitar que siguieran plegándose más mundos, ¿no? Ah, bien, Satanás bien, se encargaba gracias. de ir, visitar, hacer la propaganda y los Claro, príncipes planetarios se iban hacer plegando. la propaganda. Sí. Satanás hacía la propaganda mientras Lucifer se quedaba, ¿no? de maestro de ceremonias. Entonces, había que pararlo de alguna manera. Al Está principio bien. hicieron el corte de la comunicación, pero él estaba libre para poder ir personalmente, hasta Y- después de Pentecostés, en donde lo tomaron ya prisionero, ¿no? pero todo Satania sigue igual. Hasta el momento siguen los circuitos cortados y se van a levantar la cuarentena cuando el último de los rebeldes sea juzgado, Ay, me muero cuando hacer o eso. por lo menos Lucifer sea juzgado, ¿no? Sea O sea, adjudicado, pues. nuestros hermanos, Pepe, nuestros hermanos de los planetas vecinos, nuestras hermanas, hermanos, estimo, de acuerdo a mí, una pequeña comprensión. Están conectados también a través de su ajustador del pensamiento y de todo lo demás. Eh, ellos también están vivenciando esto que estamos transitando nosotros en este momento. Bueno, los planetas plegados a la rebelión, que son 37, están Sí. experimentando algo parecido a lo nuestro. Quizás unos Ah, un poco menos, otros peor, ¿no? claro. Pero Es- es- ellos son los que están mal, los que están plegados. Los otros están evolucionando normalmente, pero no tienen comunicación con nosotros. Tal vez entre ah, ellos, entre los no plegados a la rebelión, sí puedan comunicarse, no sé. sí, sí, Aparentemente entendí, tampoco pueden entendí, hacerlo. entendí. Muchas gracias, muy amable, muy Bien, amable. entonces, Ahí viene bien que nosotros pidamos la luz para ellos también. oh, por A supuesto, eso me refería, porque inconscientemente le agradezco al Padre este nuevo día y también el nuevo día que le da a nuestros hermanos de los planetas vecinos en mi oración diaria. Ujú. Y dije, un día voy a evaluar esto, a ver, ¿estarán ellos comunicados como nosotros? ¿No estarán comunicados? ¿Tendrán los mismos medios? No estoy hablando de una revelación, pero cómo se conectarán espiritualmente. Pero está bueno que nosotros pidamos luz para ellos, Dios mío. Son nuestras hermanas, hermanos, creo, ¿no? Que me parece que no afecta en nada. Pedimos para ellos lo mejor. así es, Mario. Y Ah, conviene gracias, aclarar gracias, gracias. que el aislamiento, como les decía, no afecta a los circuitos de la personalidad del Padre, ni Sí, el espíritu de la verdad del Hijo, ni los espíritus ayudantes de la mente, del espíritu materno del universo, como ustedes saben, así como sí, tampoco aquellos circuitos físicos controlados por los directores del poder. ¿Eh? está bien. Entonces, hay tres circuitos de espíritus distintos en el universo local de Nevadón. El espíritu del auto-otorgamiento del Hijo Creador, que es el confortador o el espíritu de la verdad. Sí, El circuito de espíritu de la ministra divina, que es el llamado Espíritu Santo, ¿no? sí, señor. Y el circuito de inteligencia ministerio de los siete espíritus ayudantes de la mente, o espíritus mente acutores, como está en esta traducción. Sí. Esos espíritus, esos circuitos no están cortados, solamente las comunicaciones, ¿ok? Las comunicaciones. Bien, Querido, cuando el Padre, nuestro Padre Creador Jesús de Nazaret, eh, administró para todo Urantia
el espíritu de la verdad como guía, también les llegó a nuestras hermanos de los planetas vecinos. ¿Qué me podés decir vos al respecto? Gracias. El espíritu de la verdad. Gracias por la pregunta. Conviene aclarar eso, ¿no? El espíritu que otorga el hijo Sí, autootorgador, ¿no? En su misión de autootorgamiento, o sea, que nace como un niño, ¿no? Nace de mujer, sí, ¿no? Y al final de su ministerio, al final de su misión, otorga el espíritu de la verdad. En los 9.999.000 mundos del universo local, sí. son los hijos abonales los que se otorgan, ¿ok? Los abonales, como habíamos visto, tienen tres tipos de misiones. Las misiones judiciales, donde aparecen invisibles, ¿no? Las llamadas misiones magisteriales, en donde sí pueden hacerse visibles, por lo menos en la primera, en las otras no necesariamente, y después tienen sus misiones de autootorgamiento, que deben completar 7 de ellas en diferentes mundos. Y después de que terminan su misión de otorgamiento, donde nacen de mujer, igual que nació Jesús de María, ¿no? Ellos otorgan su propio espíritu de la verdad, pero lo otorgan junto con el Hijo Creador. ¿No? Ah, bien, Cuando el bien. Hijo Creador se otorga, hace su séptimo otorgamiento y también llega a los mundos, nace, crece y bueno, pasa por la experiencia de la muerte igual que todos los mortales, él otorga el espíritu creador, el espíritu de la verdad del Hijo Creador. Y desde ese momento todos los espíritus, em, estos espíritus de la verdad, ¿no? Se uniformizan con el espíritu del Hijo Creador. Pero cada abonal que termina su autootorgamiento otorga su espíritu de verdad en el mundo donde se ha otorgado. Entonces hay un espíritu de verdad para cada mundo. Pero cuando se otorga el Hijo Creador, todos los espíritus de verdad otorgados por los hijos abonales se uniformizan con el de Él, ¿no? Gracias, Más o menos así funciona esto del espíritu. gracias, Está, gracias, me es quedó uno claro. para cada mundo, ¿no? Y lo hace el hijo paradisíaco que se otorga. Y como les digo, los que se otorgan en el 99.9% son los abonales, Está los bien, está hijos, bien. llamados hijos magisteriales. Y solo en un planeta de todo el universo local se otorga el Hijo Creador. A Está bien. nosotros nos tocó ese honor de recibir al Hijo Sí, Creador. tal cual. Qué honor, ¿no? Ujú. Así es. Qué honor. Sí, Muy bien. pero yo creo que sí fue un honor para nosotros, pero también creo que somos unos de los más atrasados planetas. O sea, no creo que seamos superiores a muy pocos, porque también es uno de los últimos planetas que se formó. Creo que hay 6 planetas después de Urantia. Entonces, nosotros estamos muy cerca de los animales, que inclusive no me gusta hablar de los animales porque muchas veces nos han enseñado muchas cosas que, o sea, es, yo quisiera no compararnos con los animales porque inclusive hay muchos animales que son superiores a nosotros en cómo son, lo que hacen por ti. Por supuesto. Sí sé a lo que te refieres, eh, Renato. Bueno, lo que quería nomás complementar es que con respecto a esto de... ah, Malotia. no. Que decías del espíritu de verdad, de las que se otorgan. eh, Nosotros somos el planeta 606 de 619 mundos. Claro. Eh, Recibimos esa numeración desde el momento en que aparecieron los seres humanos en el planeta, ¿no? Ok. No desde que apareció la vida. Y por eso había esa confusión. ¿Se acuerdan que conversamos en una sesión anterior sobre por qué si es un planeta decimal no tiene un número decimal? No somos el 610 en vez del 606, o no somos el número 600 o el 590, ¿no?
¿Por qué? Porque la numeración de planeta decimal se dio cuando apareció la vida. Esa numeración no la conocemos, pero ahí es donde se nos escogió como planeta decimal por ciertas características que evalúan los portadores de vida, junto con los Melquisedec y, sabe Dios, otras personalidades. Entonces, el número 606 viene, se nos asigna en el momento en que la vida animal produjo la primera pareja de seres humanos. ¿Mm? Ese es el número 606. Y por eso no es un número decimal. ¿Mm? No tiene nada que ver con el número de la aparición de vida, que no lo conocemos, pero que debe ser un número decimal. ¿Mm? Y al final, cuando vemos el total de planetas, en los 619 mundos hay 61 mundos como Urantia, que son decimales o de experimentación de vida. ¿Ok? Y cuando Pero veamos, entonces, sí, cuando hayan 620, seguramente va a haber uno más y van a haber 62 planetas decimales. ¿Perdón, decías? entonces yo por lo que entiendo que me estás diciendo, que nos estás diciendo, entonces sí, cada 10 planetas son decimales, En donde aparece la... independientemente del número. Así es, así es, así es. Pero hay diferente numeración, ¿no? Los planetas tienen una numeración en el momento en que la vida es implantada, ¿no? Y de acuerdo a esa numeración es que se escoge uno de cada 10. Claro. Y hay otra numeración, es cuando aparece la vida inteligente, cuando aparece el ser humano. ¿Mm? Bien, ok. Este último reglón dice, este ángel, refiriéndose a Manotia, ¿no? Sigue destinada en Urantia en calidad de jefa adjunta de los serafines. O sea, ella, que estaba en el sistema como jefa adjunta de la que se reveló, fue enviada aquí, a Urantia, para ser la jefa adjunta de los serafines de Urantia. ¿Ok? Y ahí termina esta parte de esta ángel leal, llamada Manotia. Acá está. Sí. Bien. Pasamos a la sección 7, la historia de la rebelión. Había leído, creo, José Luis, le toca a Rita. Bien. 7. La historia de la rebelión. La rebelión de Lucifer se extendió a todo el sistema. 37 príncipes planetarios secesionistas hicieron bascular mayoritariamente la administración de sus mundos hacia el lado del archirrebelde. El único príncipe planetario que no consiguió llevarse a su pueblo con él fue el de Panoptia. En este mundo, y bajo la guía de los Melquisedec, el pueblo se unió en apoyo de Miguel. Elanora, una joven de ese planeta de mortales, tomó el liderazgo de las razas humanas y ni una sola alma de ese mundo desgarrado por los conflictos se alistó bajo la enseña de Lucifer. Desde aquel entonces, esos leales panoptianos han servido en el séptimo mundo de transición de Jerusalén como cuidadores y constructores de la esfera del Padre y de los 7 mundos de detención que la rodean. Los panoptianos no solo actúan como custodios literales de estos mundos, sino que ejecutan también las órdenes personales de Miguel de embellecer esas esferas para algún uso futuro desconocido. Hacen este trabajo cuando se detienen allí de camino a Edentia. Gracias, Rita. Miren, este párrafo es muy interesante, ¿no? Nos dicen pues que la rebelión se extendió por todo el sistema local de Satania, o sea, Satanás se encargó de hacer propaganda en todos los planetas, en todos los que pudo, ¿no? Y logró que 37 mundos se plegaran. Sin embargo, todo el sistema quedó aislado de los circuitos espirituales de comunicaciones de la constelación. El príncipe planetario de Panoptia no pudo entregar
el planeta Lucifer. O sea, hubieron, por poco no fueron 38 los planetas que se plegaron a la causa de Lucifer, ¿no? ¿Qué pasó en Panoptia? Es evidente que había un nivel de desarrollo espiritual alto en ese mundo y que de alguna manera los mortales, ¿no?, se comunicaban o tenían una comunicación con los Melquisedec o con los intermedios de ese mundo, ¿no? Y lograron que, capitaneados por esta lideresa llamada Elanora, lograron impedir que el planeta se plegara a la rebelión, ¿no? Es algo que me parece increíble, cómo los mortales, capitaneados por una persona, digamos, con altas cualidades, alto liderazgo, esta Elanora, impidió que el príncipe planetario plegara a ese mundo a la rebelión. Es increíble. Y desde ahí, esta gente, los panoptianos, ah, han sido comisionados para encargarse de los mundos prisión. Han sido nombrados celadores de estos mundos, que son las esferas, los subsatélites que rodean el mundo del Padre, que es uno de los mundos de transición que orbitan la capital de nuestro sistema local, Jerusalén, la capital se llama Jerusalén, nuestro sistema local se llama Satania, ¿ok? Entonces ellos están encargados de los mundos de detención o los mundos prisión, ¿no?, que son los subsatélites del mundo del Padre. El mundo satélite número 7, el mundo de transición número 7. Interesante, ¿no? Bien, le tocaría a Consuelo. ¿Nos lees ese pequeño párrafo, Consuelo, por favor? Vale, sí, pero entonces me surge una inquietud del párrafo anterior. Sí. Si dicen que los panotianos no se unieron a la rebelión, entonces mortales de Urantia sí se unieron a la rebelión. ¿Entendería uno? Mm, Aquí nos dejan así entre líneas, nos dan a entender de que había una comunicación espiritual entre los mortales y, por decirles, los Melquisedec, ¿no? O los seres intermedios, secundarios de ese mundo. De tal manera que ellos estaban al tanto de lo que estaba haciendo el príncipe planetario. Y se enteran de que el príncipe planetario iba a plegar el planeta a la rebelión. Entonces, estos mortales, capitaneados por Elanora, se oponen y logran el apoyo de los Melquisedec y seguramente de otras personalidades, ¿no?, que podrían influir para impedir esta decisión del príncipe, y logran exitosamente, ¿no?, salvar su planeta de ser sumado a la lista de planetas rebeldes, ¿no? Bien, o sea, estaban en un nivel, obviamente, de desarrollo espiritual muy superior al nuestro. Aquí en Urantia, el Caligastia pudo hacer lo que quiso, porque la humanidad estaba en un estado muy primitivo. Ni siquiera habían llegado los hijos materiales. O sea, llegó Caligastia a los 500.000 años de que el mundo estaba poblado por la primera raza, que fueron los andonitas, los descendientes de Andón y Fonta, ¿ok? En ese momento que llega el príncipe, acababan de aparecer las razas de color de esta familia Sangik, ¿recuerdan? Entonces, recién venían las razas de color, estaba la roja, la amarilla, la azul, en fin. Llega el príncipe, comienza a trabajar primero eficientemente durante 300.000 años, y después de esto se pliega el planeta a la rebelión. Y en los siguientes 200.000 años deshace todo lo bueno que había hecho. En los siguientes 200.000 años, o casi 200.000 años, porque en vista de que la cosa iba tan mal y que se estaba perdiendo todo lo que era el concepto de Dios, la espiritualidad, en fin, ¿no? No se había hecho la depuración racial, entonces había mezcla de gente con, qué sé yo, con
estirpes muy inferiores y con tendencias animalísticas, eran como fieras humanas, ¿no? Se pueden imaginar gente con instintos animales, ¿no? De depredadores. Entonces, en ese momento llegan los hijos materiales. Los síndicos Melquisedec que estaban a cargo del planeta desde que suspenden, lo relevan de su cargo a Caligastia, ¿no? Y queda el planeta en manos de 12 Melquisedecs, que son los llamados síndicos Melquisedec. Llega Adán y Eva sabiendo dónde se metían y muy advertidos de que la misión iba a ser sumamente difícil, ¿no? Hace 37.000 años, ¿ok? Llegan, los Melquisedec se retiran, lo dejan a Adán como príncipe planetario y Adán comienza a trabajar en el jardín a duras penas, ¿no? Sin ningún apoyo del príncipe. Ese es un gran atenuante que tienen tanto Adán como Eva, que hicieron lo posible con su mejor intención por tratar de eh, crear, ellos tenían que crear la raza violeta. La raza violeta iba a ser cuando 1 millón de su descendencia estuviera en edad reproductiva para poderse mezclar con las razas del mundo y de esa forma elevar no solamente las cualidades físicas, ¿no? La fuerza y la inmunidad de esas personas, ¿no? Sino también la inteligencia. Iban a dotar en el ADN adánico, iba a haber cualidades muy superiores a lo que tenía el hombre hasta ese momento. Ya había alcanzado su máximo desarrollo evolutivo, ¿no? Y necesitaba esta inyección de nuevo material genético para seguir una evolución. Entonces, esta sangre adánica le iba a dar mayor fortaleza física, le iba a dar al ser humano mayor inteligencia, le iba a dar los talentos artísticos, ¿no? Las cualidades para crear el arte y también los iba a elevar espiritualmente, los iba a aumentar la capacidad para poder entender las verdades reveladas. Adán y Eva traían la segunda revelación de la verdad. Entonces si eso daba resultado, iba a bloquear o iba a tratar de restablecer un poco lo que se había perdido en esos 200.000 años en que el príncipe estuvo plegado a la rebelión, sembrando la confusión y alejando a la gente de Dios, ¿no? Se imaginan cómo estaba el mundo. Entonces tienen que venir, desgraciadamente, la misión adánica fracasa a la 6ª generación, cuando apenas habían 1.500 descendientes. Imagínense todo lo que les faltaba para que pudieran cambiar o mejorar la raza humana, ¿no? Estas razas que estaban pues dispersas, las razas de color, se peleaban unas con otras, ¿no? Y por supuesto también los andonitas, todo era un caos, todo era un desastre. Entonces, fracasa la misión adánica, Adán y Eva se vuelven mortales y después tienen que pasar varios decenas de miles de años para que venga Melquisedec. Melquisedec viene 1800 años del otorgamiento de Miguel de Nevadón como Jesús. Entonces, aquí en la historia de nuestro mundo se alteró todo, ¿no? O sea, nunca vino un hijo abonal que debió venir después del príncipe, ¿no? Y cuando llegara los hijos materiales, pues la humanidad debía estar depurada de tanta lacra social y mental y gente con instintos animales. Entonces, nada de eso sucedió en este mundo y hasta ahora tenemos eso, tenemos un gran problema. Por eso es que se ven que niños entran a una escuela y matan, ¿no? ¿De dónde les puede venir ese impulso de tomar un arma, entrar y matar gente inocente y totalmente indefensa, ¿no? Esas cosas terribles se ven hoy por hoy, ¿no? Por no mencionar muchísimas otras cosas tan terribles o peores que las que les acabo de decir. Bien, entonces eso es más o menos lo que pasó aquí. Gracias. Ah, Sigo leyendo, leo donde dice Consuelo, te toca a ti, el Durante.
durante este periodo. Durante este periodo, Caligastia estuvo abogando por la causa de Lucifer en Urantia. Los Melquisedec se opusieron hábilmente al príncipe planetario apóstata, pero era muy fácil que las sofisterías de la libertad desenfrenada y las falsas ilusiones de la autoafirmación engañaran a los pueblos primitivos de un mundo joven y no desarrollado. Bien, acaba de leer Consuelo la diferencia que había entre este mundo y los panoptianos, ¿no? Este era un mundo primitivo, un mundo joven, con seres humanos muy, digamos, muy rudimentarios, que no habían recibido, ¿no? Más revelaciones de la verdad. La única revelación de la verdad la recibieron del príncipe y el mismo príncipe se encargó de destruirla. ¿Me entienden? Hasta que llegan Adán y Eva y no tienen tiempo de hacer nada. ¿Cuánto les faltaba a Adán y Eva para llegar a 1.000.000? Recién habían 6 generaciones de descendientes y solamente habían 1.500 en la raza violeta. Es increíble, ¿no? O sea, prácticamente no hicieron nada. Bien, entonces los Melquisedec trataron de oponerse, en fin, hicieron lo que estuvo a su alcance, ¿no? Pero Caligastia pudo lograr lo que logró porque el mundo estaba muy poco desarrollado en ese momento. Bien, ¿qué más nos dicen? Miren, nos lees el siguiente párrafo, por favor. Fue una rebelión de la Nonandec. Los Toda la órdenes. propaganda, el anterior, por favor. Sí, Bájalo un poquito. ahí, Ahí está. Ahí está. acá. Toda la propaganda de la secesión tuvo que hacerse a base de esfuerzos personal porque el servicio de difusión y todas las demás vías de comunicación interplanetaria habían sido suspendidos por los supervisores de circuitos del sistema. En cuanto estalló la insurrección, todo el sistema de Satania fue aislado tanto de los circuitos de la constelación como de los del universo. Durante este tiempo, todos los mensajes entrantes y salientes se enviaban mediante agentes seráficas y mensajeros solitarios. Se cortaron también los circuitos que enlazaban con los mundos caídos, de manera que Lucifer no pudo utilizar esa vía para promover su infame programa. Y estos circuitos no se restablecerán mientras viva el archirrebelde dentro de los confines de Satania. O sea, estamos aislados, estamos cortados, estamos en cuarentena y eso va a continuar hasta que el archirrebelde, Lucifer, sea juzgado y condenado, en fin, junto con Satanás, ¿m? Y los demás rebeldes. Bien, acá se explica claramente qué tipo de circuitos se cortaron en todo el sistema, entre los mundos y también con la comunicación con la constelación. ¿M? Bien. Mario, ¿nos puedes leer el siguiente párrafo, por favor? Fue una rebelión de la Nonandex, los órdenes más altos de filiación del universo local no se unieron a la secesión de Lucifer, aunque algunos portadores de vida emplazados en los planetas rebeldes se dejaron influir por la rebelión de sus príncipes desleales. Ninguno de los hijos trinizados se descarrió. Los Melquisedec, los arcángeles y las brillantes estrellas vespertinas se mantuvieron todos leales a Miguel y contendieron valientemente junto con Gabriel por la voluntad del Padre y el gobierno del Hijo. Qué interesante ese párrafo que dice, mirá, ninguno de los hijos trinizados, qué importante que es la trinización, Ujú. Sí, qué interesante, claro, porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu unidos en uno mismo, por así decirlo, en ese ser, o sea, trabajando como que una fuerza profunda interna. Pues estoy buscando muchos temas de esto, los trinizados, ¿viste? Estas vacaciones
me dediqué a eso. Por eso tengo muchas inquietudes y las voy a evacuar. Te agradezco mucho, Pepe. Muchísimo siempre que me alientes y me Gracias. respondas. Gracias. Gracias, Mario. No, Bien, gracias. nos dicen en este párrafo que básicamente fue una rebelión de los Landonandex. Los Landonandex pueden ser primarios, secundarios y terciarios. Por encima de los Landonandex están los Borondadec, que son los altísimos padres de las constelaciones. Ninguno de ellos se rebeló. Tampoco se rebelaron en los arcángeles, ningún Melquisedec, ni las estrellas vespertinas, los llamados superángeles, ¿no? Todos se mantuvieron leales y estuvieron bajo las órdenes o bajo la capitanía de Gabriel, ¿no? Que es el jefe de las huestes angélicas. Eh, Sin embargo, contra lo que algunos piensan, sí se plegaron algunos portadores de vida. Recuerden ustedes, los portadores de vida también son hijos divinos del universo local, de muy alto rango, son hijos de la ministra divina con el hijo creador, más un anciano de los días, ¿no? Porque como se van a encargar de la vida, los ancianos de los días intervienen ahí en la creación, tanto en la creación de la vida como en la extinción de la vida, cuando ellos decretan la muerte espiritual de alguien, ¿no? Entonces, es extraño que algunos de estos portadores de vida pudieran haberse dejado llevar por las sofisterías, ¿no? Nos menciona esa palabra sofistería que viene de sofisma. Un sofisma es algo que parece cierto, pero que en realidad no es una gran mentira, ¿no? Y está presentada de tal forma que uno cae en la trampa, ¿no? Cree que le están diciendo la verdad, pero lo están engañando, ¿no? A eso se refieren con los sofismas. Bien. En esta rebelión, pues, involucró a estos portadores de vida, felizmente no muchos, algunos, pero muchísimos hijos materiales. O sea, estamos hablando de Adanes y Evas planetarias, ¿no? Acompañantes de Morontia, maestras de los mundos mansión, que son querubines, ¿se acuerdan? También serafines, pero ninguna serafín del orden supremo. Tampoco convenció a ningún Melquisedec, ni arcángel, ni estrellas vespertinas, ni conciliadores, ni registradores celestiales, ¿no? Los hijos trinitizados o trinizados, como está en esta última traducción, son aquellos hijos ascendentes que han llegado al paraíso, que han formado parte de un cuerpo de la finalización y después han recibido el abrazo de la Trinidad, ¿no? Esos hijos trinizados son, por ejemplo, los mensajeros poderosos, ¿no? También los altos en autoridad o los sin nombre ni número, ¿no? Eh, y son hijos que vienen a trabajar a los universos. Ellos, por haber llegado al paraíso, es prácticamente imposible que se plieguen a una rebelión. Lo mismo todos los mortales fusionados que estaban en Jerusalén, ninguno de ellos se plegó, porque ya tienen a Dios Padre como parte de ellos, ¿no? Entonces, no se pueden rebelar contra ellos mismos. Ya están asegurados de no caer nunca en una rebelión todos los ascendentes fusionados, ¿no? Bien, y no solamente con el Padre, sino seguramente también fusionados con el Hijo y fusionados con el Espíritu. Bien, ese es el gran escudo que nos da la fe y la fusión con el Espíritu Divino. Bien, Ketty, nos lees el siguiente párrafo, por favor. Ningún ser originario del paraíso cayó en la deslealtad. Junto con los mensajeros solitarios, establecieron su sede en el mundo del espíritu y permanecieron bajo el mando del fiel de los días de Edentia. Ninguno de los conciliadores apostató, ni tampoco se descarrió ni uno solo de los registradores celestiales. Pero hubo muchas pérdidas entre las acompañantes de la Morontia y las maestras de los mundos mansión. Las maestras de los mundos mansión, como hemos dicho, son querubines que han sido capacitadas o entrenadas para eso, ¿no? Muchas de ellas se plegaron, desgraciadamente. Renato, el siguiente párrafo.
Ya hemos hecho un resumen de quiénes se plegaron y quiénes no, pero acá vamos a terminar de leer estos párrafos. Ningún ser originario del paraíso. Ningún ser originario del paraíso. ¿Es este? Ese es Sí. el que ha leído Ketty. El siguiente. Ok. No se perdió ni un solo ángel. No se perdió ni un solo ángel del orden supremo de los serafines, pero un grupo considerable del orden siguiente, el superior, fue engañado y cayó en la trampa. También fueron inducidos a error algunos ángeles del orden tercero o supervisor, pero el terrible colapso se produjo en el cuarto grupo, el de los ángeles administradores, los serafines asignadas normalmente a los deberes de las capitales del sistema. Manotia salvó a casi 2/3, pero algo más de 1/3 siguió a su jefa y se sumó a las filas rebeldes. 1/3 de todos los querubines de Jerusalén adscritas a los ángeles administradores se perdieron junto con sus serafines desleales. Miren ustedes, o sea, no se pudo salvar una gran cantidad de ángeles, ¿no? Pero no todos se plegaron felizmente. Y otra cosa más que dicen más adelante, me parece, es que muchos ángeles, cuando se dieron cuenta de que habían sido engañadas, se arrepintieron de haber cometido el error y pidieron el perdón. Y a todas fueron perdonadas y todas rehabilitadas, ¿no? Bien. Entonces siempre está la misericordia disponible para aquel que reconoce su error y se arrepiente de haberlo hecho. Bien. Eh, Renato, José Luis, por favor, el siguiente párrafo. Alrededor de 1/3. Alrededor de 1/3 de las ayudantes angélicas planetarias, las asignadas a los hijos materiales, fueron engañadas y casi el 10% de las ministras de la traición cayeron en la trampa. Juan lo vio simbólicamente cuando escribió esto sobre el gran dragón rojo y con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó a las tinieblas. Claro, acá en este texto está en forma alegórica, ¿no? Se habla de que el dragón arrastró con la cola las estrellas. Las estrellas son estos ángeles que cayeron en la trampa, ¿no? Bien. Es una forma figurada de hablar. Está en el Apocalipsis de Juan. Rita, nos lees el siguiente párrafo. Sí. Las mayores pérdidas se produjeron en las filas angélicas, pero la mayoría de los órdenes inferiores de inteligencia estuvieron implicados en la deslealtad. De los 681.217 hijos materiales que se han perdido en Satania, el 95% fueron bajas de la rebelión de Lucifer. En los planetas individuales, cuyos príncipes planetarios se unieron a la causa de Lucifer, se perdió un gran número de criaturas intermedias. También los intermedios, sobre todo los primarios. Los primarios eran 50.000 y más de 40.000 se plegaron, imagínense. Las 4/5 partes, un poco más de las 4/5 partes. Bien, Consuelo, el siguiente, por favor. En muchos aspectos, esta rebelión fue el conflicto más generalizado y catastrófico que ha habido nunca en Nevadón. Hubo implicadas en esta insurrección más personalidades que en las otras dos juntas. Y para su eterna deshonra, los emisarios de Lucifer y Satanás ni siquiera respetaron las escuelas de formación infantil del planeta cultural de los finalitarios, sino que intentaron corromper a esas mentes en desarrollo salvadas por misericordia de los mundos evolutivos. Recuerdan que uno de los satélites de Jerusalén es el mundo de los finalistas o de los finalitarios, como lo ponen aquí, ¿no? Y ahí están las guarderías infantiles. También quisieron entrar ahí a alienar a los niños, ¿no? Es terrible. Es como acá ciertos
tiranos, ciertos dictadores han ido justamente hacia las juventudes para meterles cosas en la cabeza, ¿no? Y volverlos fanáticos. Bien, algo parecido sucedió en Jerusalén. Miriam, el siguiente, por favor. Es algo muy vil. Los, los mortales ascendentes eran vulnerables, pero resistieron mejor que los espíritus inferiores a las sofisterías de la rebelión. Aunque cayeron muchos de los que estaban en los mundos mansión más bajos, los que no habían logrado la fusión final con su ajustador, consta para gloria de la sabiduría del programa de ascensión que ni un solo miembro de la ciudadanía ascendente de Satania, residente en Jerusalén, participó en la rebelión de Lucifer. ¿No? Ustedes saben que para ser ciudadano de Jerusalén tiene que estar fusionado, ¿no? O sea, ningún fusionado se podía plegar a la reunión, a la rebelión. ¿Cómo sería posible si ya están fusionados con el mismo Padre Universal? Bien. Mario Aníbal, ¿nos lees el siguiente? Creo que Mario Aníbal ha tenido que retirarse, no sé. Ok, si no, Ketty, nos lees, por favor, hora a hora. Ujú. Hora a hora y día a día, observadores de todos los tipos imaginables de inteligencias celestiales se agolpaban ansiosos en las estaciones difusoras de todo Nevadón, donde leían atentamente los boletines sobre la rebelión de Satania y se regocijaban con los informes que narraban uno tras otro la lealtad inquebrantable de los mortales ascendentes que bajo el liderazgo de sus Melquisedec resistían con éxito a los ataques conjuntos y prolongados de todas las sutiles fuerzas del mal que tan rápidamente se habían congregado en torno al estandarte de la secesión y del pecado. Gracias, Ketty. O sea, los ascendentes que todavía no habían sido fusionados estaban en más riesgo de plegarse, ¿no? Pero ninguno de los fusionados se plegó. Renato, el siguiente, por favor. Pasaron más de 2 años del tiempo del sistema desde el comienzo de la guerra en el cielo, hasta la instauración del sucesor de Lucifer. Por fin llegó el nuevo soberano y aterrizó en el mar de vidrio con su equipo. Yo estaba entre las reservas movilizadas en Edentia por Gabriel, y recuerdo muy bien el primer mensaje del Anaforge al padre de la constelación de Norlatiadec. Decía: no se ha perdido ni un solo ciudadano de Jerusalén. Todos los mortales ascendentes han sobrevivido a la dura tribulación y han salido triunfantes, totalmente victoriosos de la prueba crucial. Este mensaje llegó a Salvington, a Ubersa y al paraíso como confirmación de que la experiencia de supervivencia de la ascensión de los mortales es la mayor garantía contra la rebelión y la más firme salvaguardia contra el pecado. Los fieles mortales de este noble grupo de Jerusalén eran exactamente 187.432.811. Esos eran los ciudadanos que se mantuvieron fieles, ¿no? A la llegada del Anaforge, que es el que reemplaza a Lucifer como soberano de sistema. Lana Forge, generalmente el soberano del sistema tiene 2 asistentes, pero en este caso Lana Forge vino con 7, ¿no? Aquí están los nombres, ya lo habíamos visto en un documento anterior: Mansurotias, Sadib, Holdan, Bilton, Fortan, Anabart. ¿Por qué? Porque en esta la capital del sistema estuvo preparada para el otorgamiento de Miguel de Nevadón en nuestro mundo, ¿no? Y acá vemos a Lucifer, Satanás y Caligastia y el emblema o el estandarte de estos rebeldes, ¿no? La bandera. Bien. Aquí en la capital de Satania, Jerusalén, Lucifer y Satanás lograron que Perdón, alguien está entrando. Ya, perdón. Sí,
Lucifer y su primer asistente Satanás habían reinado en Jerusalén durante más de 500.000 años cuando empezaron a predisponerse en su corazón contra el Padre Universal y al Hijo Miguel, su representante por aquel entonces. Aquí está Urantia, el mundo número 606 de los 619 mundos del sistema de Satania. Estos son los mundos en donde hay humanidades como nosotros. Y después de la llegada de Lana Forge, ¿no? Queda constituido así, ¿no? Urantia es el número 606 del grupo planetario o sistema de Satania. Este sistema tiene en el presente 619 mundos habitados y más de 200 planetas adicionales que están evolucionando favorablemente hacia su conversión en mundos habitados en algún tiempo futuro. Dice este diagrama lindo de la enciclopedia Urantia. Bien, le damos la bienvenida a Octavio. Acaba de conectarse Octavio Siller. Bienvenido, Octavio. Igualmente, hermanito, gusto en verlos. Buenas tardes. Bien, a ver, ha leído Me toca a mí, José. José Luis, adelante. Con la llegada de Lana Forge, los archirrebeldes fueron destronados y despojados de todo poder de gobierno. Aunque se les permitió recorrer libremente Jerusalén, las esferas de la Morontia e incluso los distintos mundos habitados, a base de engaño y seducción, siguieron esforzándose por confundir e inducir a error a hombres y ángeles, pero en todo lo relacionado con su trabajo, en el monte administrativo de Jerusalén ya no hubo lugar para ellos. Ok, entonces Lucifer y Satanás, al llegar Lana Forge, seguían libres. Podían visitar los mundos plegados a la rebelión, podían ir también a las esferas morontiales, a los mundos mansión. Bien. La detención ocurre luego del otorgamiento de la cura. Rita, nos lees el siguiente, por favor. Aunque se privó a Lucifer de toda autoridad administrativa en Satania, no existía entonces ningún poder ni tribunal en el universo local que pudiera detener o destruir a este perverso rebelde. En aquel entonces, Miguel no era un regidor soberano. Los ancianos de los días respaldaron a los padres de la constelación en su incautación del gobierno del sistema, pero no han formulado nunca ninguna decisión posterior en las muchas apelaciones aún pendientes respecto al estatus presente y a la disposición futura de Lucifer, Satanás y sus compañeros. O sea, los ancianos de los días apoyaron a los padres de la constelación, ¿no? En el aislamiento del sistema, en la destitución del soberano del sistema y el reemplazo por otro soberano. Ahora vamos a ver, Lana Forge estuvo en un sistema donde también hubo rebelión. Él tenía experiencia en rebeliones, ¿no? Bien, pero no pudieron hacer más. Y Miguel todavía no había completado su séptimo auto-otorgamiento. El Miguel de nuestro universo local tenía 6 auto-otorgamientos hechos, pero le faltaba el último para ser regidor soberano, hijo mayor, ¿no? Y tener la soberanía absoluta de su universo. Consuelo, nos lees el último párrafo de esta sección. ¿Bien? Consuelo. Ok, gracias. Se permitió así a estos archirrebeldes deambular por todo el sistema intentando propagar sus doctrinas de descontento y autoafirmación. Pero en casi 2000 años de Urantia no han sido 200.000. capaces de, en casi 200.000 años de Urantia, no han sido capaces de engañar a ningún otro mundo. No se ha perdido ningún mundo de Satania desde la caída de los 37,
ni siquiera los mundos más jóvenes que fueron poblados después de la rebelión. Miren ustedes, este, si bien ellos tuvieron la oportunidad de seguir haciendo propaganda y tratar de plegar más mundos, no lograron adicionar ninguno más a los 37 que ya estaban plegados, ¿no? Por poco fueron 38, como nos decía, pero los panoptianos se defendieron muy bien. Pasamos a la octava sección del documento. Miriam, por favor. El Hijo del Hombre en Urantia. Lucifer y Satanás deambularon libremente por el sistema de Satania hasta que se completó la misión de otorgamiento de Miguel en Urantia. Estuvieron juntos por última vez en vuestro mundo en el momento de su ataque conjunto al Hijo del Hombre. Eso sucedió en el Monte Hermón. Vamos a ver más adelante más detalles de ese encuentro, en donde se hicieron visibles a Jesús, y Jesús desde su condición humana logra rechazarlos, ¿no? Esa famosa frase de va de retro Satanás. eh, y eso puso fin a la rebelión en todo el sistema. Y él lo hizo desde su condición humana, no como Miguel de Nevadón. Eso es una gran lección para nosotros. Nosotros podemos vencer al demonio. Bien. Mario, ¿está por ahí? Si no, Acá estamos. Mario, por favor, toma el El siguiente Hijo del Hombre confiaba en su éxito y sabía que su triunfo en vuestro mundo. Perdona, Mario, perdona. Es el segundo párrafo. El 5382. Hasta entonces, cuando los príncipes planetarios, los hijos de Dios, se congregaban periódicamente, Satanás venía también bajo el pretexto de representar a todos los mundos aislados de los príncipes planetarios caídos. Pero tras el otorgamiento terminal de Miguel, se le prohibió ese atrevimiento en Jerusalén. Ante sus intentos de corromper a Miguel durante su otorgamiento en la carne, cualquier tipo de simpatía hacia Lucifer y Satanás ha desaparecido de Satania, esto es, salvo en los mundos aislados por el pecado. Sí, gracias, Mario. Gracias. Bien, entonces estos, Satanás y Lucifer, sobre todo Satanás, ¿no? Se daba el lujo de asistir a los cónclaves periódicos de los hijos de Dios en Jerusalén, ¿no? Pero después de que intenta, o sea, se atreve a intentar corromper a Jesús humano, ¿no? Le cierran la puerta. Y de ahí viene esa frase de Jesús que dice, los vi caer como un rayo, ¿no? O sea, ellos que asistían a esos cónclaves, ¿no? De altísimo nivel en Jerusalén, ya no fueron recibidos, ¿no? Bien. El otorgamiento de Miguel, ahora sí, le tocaría a Octavio. Lee. Octavio, no lee, ¿qué título? Ok. Octavio El otorgamiento de Miguel puso fin a la rebelión de Lucifer en todo Satania, salvo en los planetas de los príncipes planetarios apóstatas. Jesús manifestó la relevancia de su experiencia personal cuando poco antes de su muerte en la carne, exclamó un día ante sus discípulos, y vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Había venido con Lucifer a Urantia para la batalla última y crucial. Sí, el siguiente párrafo que complementa el anterior, porque ya habíamos comentado esto, ¿no? Claro. Y caer a Satanás como un rayo. El Hijo del Hombre confiaba en su éxito y sabía que su triunfo en vuestro mundo resolvería para siempre el estatus de sus enemigos multiseculares, tanto en Satania como en los otros dos sistemas donde había penetrado el pecado. Hubo supervivencia para los mortales y seguridad para los ángeles cuando vuestro Maestro,
ante las propuestas de Lucifer, respondió tranquilamente, con seguridad divina: detrás de mí, Satanás. Ese fue, en esencia, el fin real de la rebelión de Lucifer. Es cierto que los tribunales de Ubersa no han emitido aún la decisión ejecutiva al requerimiento de Gabriel, que solicitaba la destrucción de los rebeldes. Pero ese decreto llegará, sin duda, a su debido tiempo, puesto que ya se ha dado el primer paso en la vista de este caso. Ujú. Sí, ese va de retro Satanás marcó el fin de la rebelión en Satania. Bien, ahora viene el siguiente, nos lee Renato, por favor. El Hijo del Hombre reconoció a Caligastia como príncipe de Urantia según la estricta legalidad casi hasta el momento de su muerte. Dijo Jesús: ahora es el juicio a este mundo. Ahora será derribado el príncipe de este mundo. Y después, cuando estaba aún más cerca de completar el trabajo de toda su vida, anunció: el príncipe de este mundo es juzgado. Y es a ese mismo príncipe destronado y desprestigiado a quien una vez se dio en llamar Dios de Urantia. Cuando yo leía en la Biblia estas palabras de Jesús, dijo, en este momento el príncipe de este mundo está siendo juzgado, o el príncipe de este mundo es juzgado. Yo no entendía a qué se refería, ¿no? Hasta que he leído este párrafo y ya lo tengo dentro de contexto, ¿no? Había un príncipe en este mundo que era Caligastia, y Caligastia se había autoproclamado Dios de Urantia. O sea, podríamos decir que ese era el Dios eh, que se presentaba como Yahvé, ¿no creen ustedes? Que decía: a ustedes los he escogido para que vayan a esta tierra y maten y entren por la fuerza, ¿no? Ese Dios celoso, iracundo, capaz de destruir a otros que no consideraba su pueblo elegido, ¿no? Bien. Creo que ese es encaja perfectamente en la definición de Yahvé. Sí. Bien. José Luis, nos lees el siguiente, por favor. El último acto de Miguel antes de dejar Urantia fue ofrecer misericordia a Caligastia y a Daligastia, pero ellos desdeñaron su bondadosa oferta. Caligastia, vuestro príncipe planetario apóstata, sigue siendo libre de llevar a cabo sus infames designios en Urantia, pero no tiene absolutamente ningún poder para entrar en la mente de los hombres, ni tampoco puede acercarse a su alma para tentarla o corromperla, a menos que ellos deseen realmente ser maldecidos por su malvada presencia. Entonces, a partir de ese momento, ya Caligastia y Daligastia no solamente dejan de tener autoridad, ¿no? eh, en el planeta, sino que tampoco pueden ellos influir sobre las mentes contra la voluntad de estas personas. Lo habían hecho, o sea, había posesión demoníaca en mentes débiles, pero a partir de ese momento ni siquiera las mentes débiles podían ser corrompidas por ellos, salvo que la misma persona los invocara, ¿no? Voluntariamente. Pentecostés sería eso. Y eso parece, ahora vamos a ver esto de Pentecostés. Y Ah, cómo bien, bien. Gracias. Ujú. Sí. Rita, nos lees, por favor, el siguiente párrafo. Antes del otorgamiento de Miguel, estos regidores de las tinieblas intentaron mantener su autoridad en Urantia y opusieron tenaz resistencia a las personalidades celestiales menores y subordinadas. Pero desde el día de Pentecostés, tanto el traidor Caligastia como su adjunto Daligastia, tan despreciable como él, son serviles ante la majestad divina de los ajustadores paradisíacos del pensamiento y del espíritu de la verdad protector, el Ahí está. espíritu de Miguel que se ha derramado sobre toda carne. Ujú. Muy bien.
Entonces, en ese día de Pentecostés, en donde se derrama el espíritu de la verdad, desde donde se otorga este espíritu, suceden varias cosas, ¿no? Es apresado Caligastia junto con Daligastia. Y también suceden otras cosas que después las vamos a recordar. Ujú. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada de que no podíamos ir a los mundos mansión directamente? Había que esperar hasta una dispensación y que el mismo Moisés había tenido que esperar la dispensación para poder ascender a los mundos mansión. Bien. Rita leyó. Consuelo nos lee los dos últimos, por favor. Aún así, ningún espíritu caído ha tenido nunca el poder de invadir la mente o acosar el alma de los hijos de Dios. Ni Satanás ni Caligastia podrían nunca tocar o acercarse a los hijos de Dios por la fe. La fe es una armadura eficaz contra el pecado y la iniquidad. En verdad, aquel que nace de Dios se guarda a sí mismo y el malvado no lo toca. Por regla general, cuando se supone que los mortales débiles y disolutos están bajo la influencia de diablos y demonios, suelen estar simplemente dominados por sus tendencias degradadas inherentes y se dejan llevar por sus propias inclinaciones naturales. Al diablo se le han atribuido muchos males que no le corresponden. Caligastia ha sido relativamente impotente desde la cruz de Cristo. Ujú. Gracias, Consuelo. Miren, nosotros somos hijos de Dios por la fe. Y cuando nos fusionemos con nuestros ajustadores, vamos a ser verdaderos hijos de Dios. Pero mientras somos hijos por la fe, tenemos una armadura eficaz contra el pecado y la iniquidad, ¿no? Los que nacemos de Dios nos guardamos del malvado, ¿no? No nos toca. Finalmente hacen alusión a las posesiones, ahora a las falsas posesiones demoníacas. Cuando vemos que hay gente muy mala, decimos está poseído por el demonio. Pero por regla general nos dicen, estas personas están dominadas por sus propios bajos instintos y tendencias degradadas, y no por los demonios. Podríamos decir que el mal que existe en el mundo es inherente al ser humano degradado, no espiritualizado, materialista y ateo. Caligastia, Daligastia y Belcebú actúan como saboteadores de todo lo que significa el rescate de la fe y la espiritualidad de las personas. Y esto lo hace a través de aquellos que los convocan y son maldecidos por su malévola presencia. O sea que la gran parte de la maldad que hay es porque está arraigada en la gente. Y así como se transmiten talentos y cualidades especiales, también se transmiten genes asesinos o tendencia a hacer lo malo. Bien, o sea, también se pueden hacer malo, a eso iba. Algo que algunas personas lo niegan, pero parece ser así, por lo que nos dicen los textos de Orantia. Bien. Pasamos a la novena y última sección del documento. ¿Algún comentario adicional? No, a mí ahora me quedó claro eso, porque no entendía por qué había gente con maldad intrínseca y si había una dispensación en el planeta, ¿por qué existían? Pero claro, es gente que no es por la influencia de estos dos seres, sino simplemente por su baja energía o su baja eh, capacidad para la fe, para lo espiritual, ¿no? Así es, Miriam. Eh, Claro. no sé si han oído hablar que dice ese dicho que dice, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Sí, No, hay hombres que nacen malos, genéticamente malos. claro, Nacen con la tendencia a ser malos. ¿Mm? ¿Y eso es por qué? Porque no se depuró la raza en su momento. Y ahora esto está demasiado difundido, claro. demasiado extendido en todas las razas. ¿Mm? Bien, Ketty, ¿nos querías decir algo o preguntar algo? Bueno, ya lo tengo bien claro, pero tenía otra duda
No sé si has escuchado hablar de las famosas misas negras. Eh, Yo sé que personas que me han contado que le rinden culto, ¿no? Le rinden culto a Satanás. ¿Qué sería el diablo para ti, Satanás o Caligastia? Ujú. Bien, aquí Lucifer, Satanás, el diablo son aparentemente la misma persona. La gente los confunde, pero sabemos que Lucifer era el soberano del sistema, un Lanonandek primario. Satanás era su ayudante, otro Lanonandek primario, una persona totalmente distinta a él. Y el diablo, lo que conocemos como el diablo, viene a ser el príncipe planetario, Caligastia, un Lanonandek secundario. Ninguno de ellos era ángeles, ¿no? Pero se les incluye dentro de los llamados ángeles caídos, ¿no? Inclusive cuando se hacen representaciones pictóricas del demonio, de Lucifer, se le hace con alas, ¿no? De murciélago, pero en realidad no, nunca fueron ángeles, eran am, otro orden de seres creados en este universo, ¿no? Por el Hijo Creador y la Ministra Divina. Bien, entonces esto de las misas negras es gente que sí, que nace con la tendencia a ser mala y por supuesto invoca. Y si los invoca, estos demonios entran y posiblemente se comuniquen de alguna forma con ellos o los inspiren a hacer ciertas cosas, ¿no? Y esos demonios pueden ser en gran mayoría seres intermedios, rebeldes, que tienen más posibilidad de entrar en las mentes y manipular, ¿no? Esas mentes o inducirlos a hacer cosas. Octavio, ¿quieres agregar algo? Sí, hermanitos, buenas tardes. Fíjese que yo me acordé ahorita de una escritura que está en la Biblia, en Génesis 6. Claro que tiene algunos detalles que no son correctos, pero me acordé de ella, se los voy a leer. Dice, en 6:5 dice, por consiguiente, Jehová Dios vio que la maldad del hombre abundaba en la tierra y que toda inclinación de los pensamientos del corazón de éste era solamente mala todo el tiempo. Y Jehová sintió pesar por haber hecho a hombres en la tierra y se sintió herido en el corazón. Fíjese, y esa fue supuestamente la Biblia, fue una de las causas por las cuales creo que mandó el diluvio, porque según Dios se había arrepentido de habernos creados. Pero sí es verdad, nuestra inclinación siempre, en gran promedio de la mayoría, claro que hay excepciones, es que hagamos el mal, pero es por lo que usted decía, por la falta de lo que faltó es que repetí, La pero lo que depuración. faltó por Adán y Eva y también por nuestra naturaleza animal que tenemos. Ya ve que los lémures esos que fueron nuestros primeros ancestros eran belicosos, hasta lo dice el libro Durante en uno de los documentos. Eran muy, peleaban entre ellos. Entonces yo siento que desde ahí ya traemos esa tendencia. Gracias. Gracias, Octavio, por tu comentario. Muy bien. ¿Quién he leído? Ya perdí la cuenta. Que ha leído Ketty, ¿no? Renato. No, me parece que me toca a mí, no sé. Oh, adelante, Miriam. O sea, ¿leyó Consuelo? Sí, Ya, Yo no leí otra ya. cosa. el estado presente de la rebelión. En los primeros días de la rebelión de Lucifer, Miguel ofreció la salvación a todos los rebeldes. A todos los que mostraran un arrepentimiento sincero, les ofreció el perdón y la reincorporación a alguna forma de servicio en el universo en cuanto lograse la soberanía completa del universo. Ninguno de los líderes aceptó este ofrecimiento misericordioso. En cambio, miles de ángeles y seres celestiales de las órdenes inferiores, entre ellos cientos de hijas e hijos materiales, aceptaron la misericordia proclamada por los panoptianos y fueron rehabilitados en el momento de la resurrección de Jesús hace 1900 años. Estos seres han sido trasladados desde entonces al mundo del Padre de Jerusalén, donde han de permanecer oficialmente hasta que los tribunales de Ubersa
dicten sentencia en el caso de Gabriel contra Lucifer. Pero nadie duda de que estas personalidades arrepentidas y salvadas estarán exentas de extinción cuando se emita el veredicto de aniquilamiento. Estas almas a prueba trabajan ahora con los panoptianos en la tarea de cuidar el mundo del Padre. Sí, muy bien. Entonces, como les había dicho anteriormente, ángeles, hijos e hijas materiales, ¿no? Y algunas órdenes inferiores de seres rebeldes aceptaron el perdón que ofreció Miguel. Ya antes Miguel había preparado un plan de rehabilitación que en un principio fue rechazado, pero ya cuando la rebelión avanzó más y algunos de los que fueron engañados se dieron cuenta del engaño, del sofisma, ¿no? Entonces se arrepintieron y por supuesto fueron perdonados y fueron a trabajar con los panoptianos. Ellos han sido rehabilitados desde el momento de la resurrección de Jesús, ¿no? Y han sido trasladados a Jerusalén para trabajar, como les decía, con los panoptianos en los mundos del Padre, hasta que concluya el juicio de todos los rebeldes. Esa es la causa Gabriel versus Lucifer, ¿no? Ahora, de seguro todos ellos, por su arrepentimiento, ya se liberaron de la extinción, ¿no? Al momento de recibir Miguel de Nevadón la soberanía absoluta del universo, Lucifer y suponemos que Satanás y otros fueron detenidos por los agentes de los ancianos de los días y llevados a prisión en el satélite número 1 del mundo del Padre que orbita Jerusalén, la capital del sistema de Satania, del cual Lucifer fuera soberano. Bien, Miriam, Mario, ¿nos lees el siguiente, por favor? Acá estamos. El archiimpostor. Sí, el archiimpostor no ha vuelto a estar en Urantia desde los días en que intentó que Miguel se volviera atrás de su propósito, de completar el otorgamiento y establecer de forma segura, definitiva, como gobernante incondicional de Nevadón. Cuando Miguel quedó consolidado como jefe del universo de Nevadón, Lucifer fue detenido por los agentes de los ancianos de los días de Ubersa y ha estado desde entonces preso en el satélite número 1 del grupo de esferas de transición del Padre en Jerusalén. Ahí los regidores de otros mundos y sistemas pueden contemplar el final del infiel soberano de Satania. Pablo conocía el estatus de estos líderes rebeldes tras el otorgamiento de Miguel, pues describió a los jefes de Caligastia como las huestes espirituales de maldad de los lugares celestiales. Gracias. Ok, ya eso lo habíamos dicho desde el momento de que completa Miguel de Nevadón su auto-otorgamiento, es apresado, ¿no? Lucifer, bueno, sí, En fin, ok. Betty, nos lees el siguiente, por favor. Perdón. Al asumir la soberanía suprema de Nevadón, Miguel pidió autorización a los ancianos de los días para intentar a todas las... Perdón, voy a repetir. Al asumir la soberanía suprema de Nevadón, Miguel pidió autorización a los ancianos de los días para internar a todas las personalidades implicadas en la rebelión de Lucifer, en espera de las resoluciones de los tribunales del superuniverso en el caso de Gabriel contra Lucifer, inscrito en los registros del Tribunal Supremo de Ubersa, hace casi 200.000 años de vuestro tiempo.
En cuanto al grupo de la capital del sistema, los ancianos de los días accedieron a la petición de Miguel con una sola excepción. Se permitía a Satanás hacer visitas periódicas a los príncipes apóstatas de los mundos caídos hasta que otro hijo de Dios fuera aceptado por esos mundos apóstatas, o hasta el momento en que los tribunales de Ubersa empezaran a juzgar el caso de Gabriel contra Lucifer. Ujú. Bien, bien, ¿qué nos están diciendo aquí? ¿No? Que los ancianos de los días en ese momento todavía permitían a Satanás que hiciera visitas, ¿no? A los príncipes apóstatas, o sea, podía ir a los mundos que se habían plegado a la rebelión, ¿no? Hasta que otro hijo de Dios sea aceptado en esos mundos o hasta el momento en que los tribunales de Ubersa empiecen a juzgar el caso Gabriel versus Lucifer. O sea, este hijo de Dios tendría que haber sido un príncipe planetario que reemplace al príncipe planetario rebelde, ¿no? O otro Lanonandec secundario, o probablemente un hijo material, como fue acá, ¿no? Que el Adán reemplazó a Caligastia. Eh, Sin embargo, en el momento actual, Miguel de Nevadón es el príncipe de este planeta, ¿no? Es el príncipe planetario. Eso es lo que les decía, por qué si decía en la Biblia, el príncipe de este mundo será juzgado. Yo no entendía bien, yo decía cómo él mismo se va a juzgar, ¿no? Pero se refería a Caligastia, el príncipe destituido. Y, y después del fracaso de Adán y Eva, ¿no? Y viene el otorgamiento de Miguel, nos trae la cuarta revelación, la tercera la trajo Maquiventa Melquisedec, y después de eso ya él es hijo soberano, tiene plena soberanía sobre su universo, y su planeta de auto-otorgamiento se convierte en el mundo más especial de todo Nevadón, no solamente del sistema de Satania, ¿no? Y él se constituye príncipe de este mundo. Pero como él tiene sus altas responsabilidades como Miguel de Nevadón en Jerusalén, perdón, en Salvington, deja encargado a Maquiventa como su vicegerente, ¿no? En este mundo. En este momento estamos entonces en manos de Maquiventa Melquisedec, más el grupo de los 24 asesores que sabemos que está en la capital del sistema, ¿no? Bien. Entonces acá vemos el mundo del Padre, que es el satélite número 7 de Jerusalén, que orbita Jerusalén. Esto en el año 1935 está así. Satanás y Lucifer recluidos en el mundo prisión número 1. En los otros mundos prisiones deben estar, ¿no? Otros personalidades rebeldes, ¿no? Pero en el mundo número 1 nos dicen claramente que está Satanás y Lucifer, ¿no? Bien. Además, en este diagrama nos dicen algo que está en el siguiente documento, que lo vamos a leer probablemente la próxima semana, porque terminamos este documento y cerramos la sesión, que en el documento 54 dicen que al tiempo de entregarse la revelación de Urantia, aproximadamente en 1935, ¿no? Se celebró en Ubersa la primera vista del caso pendiente de Gabriel contra Lucifer. O sea, se están dando las audiencias para declarar, o sea, juzgar y sentenciar a estos rebeldes, ¿no? Bien, leyó, ¿a quién le toca? Perdí, Ketty leyó, Renato. Satanás. Creo que va Ketty. Ah, le tocaba a Ketty. Ya Sí. leí, pero si quieren leo otra vez, yo feliz. Ah, Sí, ya leyó ok. Ketty. Sí, por eso ha leído Lady Ah, Ketty. ok. que decía Renato, adelante.
Satanás podía venir a Urantia porque no residía entre vosotros ningún hijo de rango suficiente, ni un príncipe planetario, ni un hijo material. Maquiventa Melquisedec ha sido proclamado desde entonces, lugarteniente del príncipe planetario de Urantia, y la apertura del caso de Gabriel contra Lucifer ha marcado el comienzo de regímenes planetarios temporales en todos los mundos aislados. Es cierto que Satanás ha visitado periódicamente a Caligacia y a otros príncipes caídos hasta el momento de la presentación de estas revelaciones, momento que ha coincidido con la primera visita de la solicitud de Gabriel de aniquilación de los archirrebeldes. Satanás está ahora detenido incondicionalmente en los mundos de prisión de Jerusalén. Así es, eso es lo que acabamos de ver. Y vamos a volverlo a leer en el siguiente documento, ¿no? O sea, ya se hizo la primera vista, se hizo la primera audiencia, ¿no? Del caso Gabriel versus Lucifer y los demás archirrebeldes, ¿no? Bien, José Luis, nos lee los dos siguientes, por favor. Desde el otorgamiento final de Miguel, nadie en todo Satania ha querido ir a los mundos prisión para asistir a los rebeldes internados, y no se han ganado más seres para la causa del impostor. El estatus no ha cambiado durante 1900 años. O esperamos que sean levantadas las restricciones presentes de Satania hasta que los ancianos de los días hayan dispuesto definitivamente de los archirrebeldes. Los circuitos del sistema no se restablecerán mientras viva Lucifer. Entre tanto, sigue totalmente inactivo. Y seguimos también en cuarentena, seguimos aislados. Rita, por favor, toma el siguiente. La rebelión ha terminado en Jerusalén. Termina en los mundos caídos en cuanto llegan los hijos divinos. Creemos que todos los rebeldes que han querido aceptar la misericordia ya lo han hecho. Esperamos la difusión de la noticia que privará a los traidores de la existencia de la personalidad. Prevemos que el veredicto de Ubersa será anunciado mediante la difusión de la orden de ejecución que aniquilará a esos rebeldes internados. Entonces buscaréis sus lugares, pero no los hallaréis. Y aquellos que os conocen y aquello que os conocen entre los mundos quedarán atónitos por causa vuestra. Habéis sido un terror, pero nunca más volveréis a ser. Y así todos estos indignos traidores serán como si no hubieran sido. Todos aguardan el decreto de Ubersa. Así es. Bien, entonces, como decimos, en el momento actual, Miguel de Nevadón es el príncipe de este planeta, pero ha encargado a Maquiventa Melquisedec como su lugarteniente. Por otro lado, la apertura del caso Gabriel versus Lucifer en Ubersa ha marcado el comienzo de regímenes transitorios en los demás mundos aislados. Como habíamos visto en los párrafos anteriores, Satanás había seguido visitando periódicamente a Caligastia y a otros príncipes caídos hasta el momento de la entrega de la revelación, alrededor de 1935, momento en que se ha hecho la primera vista de la solicitud de aniquilación de los rebeldes. Y a partir de entonces, Satanás ya se encuentra ahora detenido incondicionalmente junto con los otros. En los últimos 2023 años, nadie más ha caído ni ha ido a ver a los rebeldes presos. Tampoco se han ganado más adeptos para la causa. Continúa la cuarentena o aislamiento de todo Satán y sus mundos, y así continuará hasta el final de todos los juicios. Los circuitos espirituales cerrados actualmente se reabrirán cuando Lucifer sea ejecutado. ¿Qué te querías decirnos algo? Sí, una vez que sean ejecutados, ¿qué pasará con la personalidad de cada uno de ellos? Porque eso no se va a disolver. ¿Pasará al Supremo? ¿Pasarán al Supremo, digo? Sí, hay hay unos textos que voy a buscar en donde dice cómo sucede la muerte espiritual, ¿no? Este, la personalidad nunca se extingue, eh, todo pasa al Supremo.
Sí, eso se aplica para nosotros también, ¿no? En el caso de Sí, que un ser ascendente sea ¿no? todo ser personal en donde estamos los mortales y Sí. también estos seres, ¿no? Cuasi divinos de alto rango. Bien, leemos el último párrafo. Eh, ¿A quién le toca? Ya perdí la cuenta. Te leo, si querés. Ah, Miriam creo que va. le O toca Consuelo. O ha leído Consuelo, perdón, Consuelo, Richard, ¿tú Consuelo. has leído? Entonces le toca Sí, a Consuelo, sí. Consuelo, terminas el Manda un último texto. párrafo del documento. Dice que se cayó su internet. Consuelo, dice. Perdón. Bueno, Entonces, Bueno, ¿querés que te lea, Pepe? bueno, adelante, Mario. Gracias. Pero durante largo tiempo, los 7 mundos prisión de tinieblas espirituales de Satania han constituido una advertencia solemne para todo Nevadón al proclamar de forma elocuente y efectiva la gran verdad de que el camino del transgresor es duro, que todo pecado encierra la semilla de su propia destrucción, que la paga del pecado es la muerte. Esto está Presentado presentado. por Nanovandek Melquisedec, adscrito en otro tiempo a la sindicatura de Urán. Era uno de los Gracias. síndicos, Melquisedec, de los 12 síndicos que estaban antes de la llegada de Adán y Eva, y después, cuando se comete la falta, Solonia los convoca de nuevo y vuelven ellos, ¿no? Entonces saben de lo que están hablando. Bien, con esto terminamos este documento. El siguiente es la continuación, son los problemas, las consecuencias de la rebelión de Lucifer que las vamos a analizar más profundamente. Y eso lo vamos a dejar para la próxima semana, para que esta sesión ya cierre la segunda parte del documento que habíamos empezado la semana pasada. Bien, una vez más, damos gracias al Padre y a la presencia de Jesús entre nosotros. Les agradezco a todos ustedes por el tiempo que se han dado en participar, en estar aquí. Les agradecemos también a los que nos siguen en el canal de YouTube. Bien. Y esperamos, Dios mediante, reunirnos el próximo miércoles. ¿Mm? A todos ustedes, las gracias y les deseo un bendecido fin de semana. igualmente, gracias. Bendiciones a muchas todos. bendiciones. Gracias. Adiós. Gracias a Bien. Dios. Bye.